A Dios les guarde. Aquí estamos otra vez. Buenos días. Sean bendecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Pues aquí estamos hoy. Un día más Dios nos ha dado la oportunidad de ver un nuevo día. Estamos felices y contentos, agradecidos de Dios por su gracia, por su misericordia, por su amor que es infinito. Y nosotros nos vamos a preparar de inmediato para que comencemos a pasar este tiempo. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que tienen la amabilidad de sacar un tiempo para estar un tiempo bendecido en la presencia del Señor. Y vamos a comenzar haciendo lo que hacemos siempre al comenzar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día porque tú nos concedes que estemos una vez más listos para comenzar un tiempo bendecido en tu presencia. Gracias por todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares, de nuestros contactos, cada uno donde quiera que estén en este momento, que va a sacar un espacio de su tiempo para que estemos juntos. Gracias por tu amor y por tu misericordia que se renueva en este día. Gracias, Señor, que en medio de toda circunstancia tú eres nuestro Dios. Gracias te damos por Jesús nuestro Señor y decimos amén y amén. Muy buenos días otra vez para los que ya están de día. No sé si en algún sitio será buenas tardes, pero aquí estamos y estamos contentos, agradecidos de Dios porque una vez más podemos estar aquí y estamos pidiéndole al Señor su misericordia y su gracia, y nosotros estamos haciendo los preparativos del lugar para que estemos un tiempo bendecido en su presencia. Sí, Señor. Pues aquí estamos otra vez. Dios les bendiga una vez más. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo sean contra ti, si el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. Que legiones del enemigo sean contra ti, que al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Llevado todas mis temores, Él es mi paz, es mi paz, Él es mi paz. Has llevado todos mis temores, Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es
Luz María. Dios te bendiga, un placer saber que estás ahí. Dios es bueno, Él es nuestra paz. Y la paz de Dios no es para cuando las cosas están bien, para cuando los vientos están calmados, para cuando hay abundancia, salud y hay buen dinero en la cartera. La paz de Dios es para cuando todo está difícil, para cuando todo está como de cabeza, para cuando estamos en la situación que estamos ahora aquí. En ese momento es cuando la paz de Dios comienza a funcionar, se activa para nosotros. Dios te bendiga, qué bueno saber que estás ahí. Pues quédate ahí, no te vayas, porque vamos a pasar un tiempo bendecido en la presencia del Señor. Y Dios ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, que nos ha permitido ver un día más. Nos concede que podamos adorarle, nos da su gracia, su amor, y su misericordia se renueva cada mañana. Pues en este día voy a estar hablando acerca de lo que es tener paz en la tormenta. Paz cuando todo está de cabeza. Pues vamos a estar abriendo nuestras Biblias y quisiera que me acompañaran y abrieran sus Biblias junto conmigo en el libro de Mateo 14, 22. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22. Y quisiera introducir estas palabras de esta manera. La vida está rodeada de tormentas que nos alcanzan cuando menos lo esperamos. Todas las tormentas vienen y van y al pasar dejan estragos que debemos enfrentar. Y si no lo creen, díganme ustedes lo que estamos viviendo, ¿qué es? Dios te bendiga, Marilis, Dios te bendiga. Un gozo y un placer, misa, mi tajopi contento, disaco botei. Ok, continúo. Las tormentas, le tengo una información, nunca duran largo. Nunca he visto una tormenta que ha durado 2 años, ni siquiera un mes. Fíjense ustedes, los temblores de tierra, por catastróficos que son, duran minutos. Luego después quedan las secuelas del terremoto. Los desastres de la naturaleza nunca duran largo. Lo que sí dura largo es el desastre que queda, las consecuencias después. Fíjense, un tornado solo dura un par de minutos. Una tempestad en el mar puede durar, no sé, pero no es largo. Un terremoto no dura largo. Sin embargo, en estos momentos nosotros estamos pasando por lo que se llama una pandemia, que mejor nos acostumbramos y llevamos todas las precauciones porque vemos los estragos que hace. Y esta sí, tristemente, ha durado largo. Y va a durar largo porque donde quiera que ella está, no se va el mismo día. Dios bendicionado, Bonelli. Dios te bendiga, mi amor. Qué bueno saber que estás ahí. Dios te bendiga, un placer y un gozo verte, o a lo menos saber que estás ahí. Tú me ves a mí, no yo a ti, qué cosa, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Estamos hablando acerca de paz en las tormentas. Hay algo importante, y esto es que las tragedias siempre tienen un beneficio. Y nos preguntaremos, pero ¿y cuál es el beneficio? En las tragedias la gente tiende a ser más solidario, se vuelve más susceptible. Las tragedias nos enseñan muchas veces a ser creativos. Las tragedias nos enseñan cuán vulnerables somos. Y tenemos la muestra delante de nosotros con lo que está pasando ahora. Nos estamos dando cuenta que todos somos iguales. Porque este contagio lo puede tener cualquier millonario como lo puede tener la persona más humilde. Nos damos cuenta con esto que los síntomas que presenta un millonario y los síntomas que va a presentar cualquier otra persona son los mismos. Y nos vamos a dar cuenta también que cuando muere un millonario y muere una persona que no es millonario, aunque los pongan en diferentes lugares, aunque le hagan una ceremonia diferente, aunque le hagan un nicho diferente dentro del ataúd, aunque sea muy caro el ataúd,
Los dos cuerpos van a tener la misma descomposición y van a terminar en la misma situación para que nos demos cuenta que todos somos iguales. Vamos a leer un poquito y vamos a leer en el libro de Mateo. Y lo que ando buscando lo tengo aquí. Aquí tengo lo que estoy buscando. Sí. En el libro de Mateo, en el capítulo 14 de Mateo, vamos a leer unos versículos. El libro de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, versículo 22. Si no tienes tu Biblia a mano, pues te sugiero que lo escribas. Y después tú pasas por encima, vuelves y lo lees. Y tú mismo puedes hacer tus propias anotaciones. Y así habrás pasado este tiempo y habrás escrito algo importante que después te va a bendecir a ti mismo. Vamos a ver. Mateo 14, versículo 22 dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a dejarlo ahí, después seguimos con los versículos. El día había sido un día fuerte, pesado, y si leen desde el principio, si leen desde el versículo 13, se van a dar cuenta que la tarea de los discípulos había sido muy dura, porque habían tenido que alimentar a una multitud muy grande. El título dice 5,000, pero sabemos que donde hay 5,000 hombres, ustedes van a sumar cuántas mujeres habrán y cuántos niños también. Ok, pero los discípulos eran solo 12 y ellos tenían encargado de distribuir el alimento que el Señor acababa de multiplicar. Pues el trabajo era grande y agotador. Pues ahora, después de ese trabajo, el Señor les dice que se suban en la barca y que se vayan. La intención de ellos era precisamente quizás tomar un descansito. Suben a la barca ellos, Jesús despide a la multitud y se va a orar. Pero en el medio del mar pasó lo que nadie estaba esperando. Se levantó una tormenta. Los vientos eran contrarios. Los discípulos sabían en la situación en la que estaban. Eran hombres de mar y sabían que una tormenta en el mar a esa hora podía significar gran peligro para ellos. Así es que lo que no se hizo esperar fue el miedo, la angustia, la desesperación. Estaba presente en el corazón de todos. Y si seguimos leyendo el versículo que viene a continuación, para colmo, estaban viendo fantasmas también. Para colmo, eran supersticiosos. Así es que cuando ven un fantasma, en lugar de aliviar su situación se vuelve peor, porque lo que ellos consideraban que era un fantasma era una situación para estar más asustados. Podíamos leerlo para que viéramos qué está pasando. Mas a la cuarta vigilia de la noche, eso es el versículo 25, dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Además de toda la preocupación de una tormenta en el mar, de una hora a la hora de la noche, de la angustia de saber qué podía pasar a esa hora, a eso se le suma el hecho de que ellos empezaran a ver un fantasma. Pero sabemos que qué fue lo que pasó, y lo que ellos pensaron que era un fantasma simplemente era Jesús que venía caminando sobre las aguas. Uno de los momentos que podemos decir que podemos ver a Jesús en toda su grandeza, en todo su esplendor, mostrando el poder que había en él,
porque venía caminando sobre las aguas. Hay algo importante en estos versículos, porque Jesús trata de calmarlos, de tranquilizarlos. Le dice, no se asusten, no tengan miedo, soy yo. Pero alguien en la barca, alguien llamado Pedro, quería comprobar que era verdad que era Jesús. Así es que le dijo, bueno, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, bueno, pues si tú quieres, ven, no hay problema, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar hasta donde estaba Jesús. Fíjense ustedes un detalle muy importante. Mientras Pedro estaba caminando sobre las aguas y mirando a Jesús, no se había percatado de los vientos, de la tempestad, de las olas, del temor, de lo que enfrentaban en ese momento. Sin embargo, su mirada se quitó del Señor y empezó a darse cuenta que estaba caminando sobre las aguas, que estaba rodeado de olas muy grandes, que la tormenta era terrible y de repente empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque cuando vienen las tormentas, cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la situación que no entendemos, cuando nuestra mirada se descentra, se desenfoca, entonces es cuando comenzamos a hundirnos. Sabemos el final de este versículo, y es que Jesús llegó a la barca, le tomó de la mano a Pedro, subieron a la barca, calmó los vientos, llegaron sanos y salvos al otro lado. En estos momentos el mundo, o casi todo el mundo, está siendo azotado por una tormenta que trae confusión, que trae dolor, que trae tristeza, que trae desesperación, que trae angustia, que trae muerte. Simplemente porque Dios nos está enseñando con esta pandemia lo vulnerable que somos. Lo fácil que es para Dios a remover una nación. Lo fácil que es para Dios quitar un reino o poner un reino. Lo fácil que es para Dios acabar con este mundo. Sin embargo, Él nos tiene en pie porque hay una promesa y la hemos leído muchísimas veces. Esa promesa está en el Salmo 91 y quisiera que lo fuéramos allá y viéramos lo que dice el Salmo 91. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos los dueños del mundo, a veces creemos que somos eternos, a veces creemos que el mundo que está debajo de nuestros pies es de hierro y que nunca se va a remover de debajo de nuestros pies. Y entonces Dios permite una pandemia como esta para sacudir los cimientos de los poderosos y para que ellos entiendan que no son tan poderosos como se creían y para que ellos vean que un simple virus hace que el mundo se tambalee. Hace que por donde quiera haya dolor, haya tristeza, haya muerte, haya desolación. La semana pasada yo recuerdo que les estaba hablando acerca de lo que es Mateo 24 y lo que el Señor estaba diciéndoles, decía Él, eso es principio de dolores. Yo quisiera en estos momentos poder animarles y decirles, no se preocupen, todo va a salir bien. Pronto nos recuperamos, ya casi va a pasar esto, vamos a estar bien. Pero si yo les digo eso a ustedes, sería una más de las tantos mentirosos que hay diciendo que este mundo se va a arreglar. Porque el Señor dijo que estos son principios de dolores. Y solo son los principios de dolores para que estos dolores nos vuelvan a Dios. Si estos dolores nos vuelven a Dios, entonces nosotros, los que podemos estar habitando bajo el abrigo del Altísimo, podemos estar seguros bajo de sus alas. Leamos algo del Salmo 91 y quisiera que leyéramos desde el 1. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oigan, hay una condición, dice habita. Y la semana pasada yo les estaba enseñando esta matita y les estaba diciendo que si esta matita pudiera decidir por ella y dijera, no, este tarrito no me gusta, voy a volar de este y me voy a ir al otro, me gusta más. Y después en el otro dijera, no, este tampoco no me gusta, voy a volar de este y me voy al otro. Y el otro me gusta más.
Y así quedará volando de tarrito en tarrito. Después de un par de días vamos a tener una matita, pero una matita seca. ¿Comprenden ustedes? Pero aquí hay una condición, y la condición no se limita a la situación. Cuando la condición limita la situación, entonces no podemos hacer reclamo de bendición. Parece una poesía, pero no es así. Aquí dice, el que habita, y habitar es quedarse, es permanecer, es estar ahí, no importa la circunstancia. El que habita es el que vive en ese lugar. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ya? Entonces dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Pero para que Dios sea mi esperanza y mi castillo, yo debo habitar bajo la sombra del Altísimo. Ok, y dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero ¿cómo Él puede librarte si tú no estás ahí? ¿Cómo Él puede librarte si tú estás en otro lado? ¿Cómo Él puede librarte si tú no lo confías para estar bajo su sombra? Entonces la condición es habitar, es quedarse bajo su sombra para que estas promesas se puedan hacer realidad en tu vida. ¿Ya? En el 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Entonces cuando nos dice eso, dice, a mí no llegará, a ti no llegará. Significa que una vez que tú habitas, una vez que te apropias de esa promesa, una vez que la palabra se hace realidad en tu vida, entonces tú vas a poder estar seguro. Entonces no vas a estar con miedo, entonces no vas a estar con pánico, entonces vas a estar tranquilo, entonces vas a estar confiado, entonces vas a saber que aunque afuera se esté desmoronando todo, hay una promesa que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. ¿Ves por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dios es mi esperanza y entonces Él es mi habitación. Aquí yo quiero habitar, aquí yo tengo que estar. Yo me he hecho esta promesa, me la he hecho mía. ¿Cuándo? Cuando yo cumplo con las condiciones que hay en la palabra. No es así que vas a estar haciendo lo que se te pegue la regalada y luego tú vas a venir a reclamar promesas de Dios. No, todas las promesas de Dios tienen una condición. Entonces aquí hay condiciones que nosotros tenemos que llenar. ¿Para qué? Para poder reclamar esta promesa. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque Dios ha mandado a sus ángeles, mandó acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Ve? La orden viene de Dios cuando nosotros nos metemos bajo su sombra, cuando habitamos en Él, cuando permanecemos en Él, cuando cumplimos con las condiciones que Él ha dado. Entonces Dios da la orden de decirle a sus ángeles, ok, guárdenlo, ok, protéjanlo, ok, cuídenlo, ok, estén con Él. Pero no así por así, porque sí, no hay condiciones que nosotros tenemos que tener. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en medio de esta angustia, en medio de toda esta desesperación, hay una cosa que a nosotros nos va a ayudar mucho y es la actitud. La actitud. Cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 21, nos vamos a encontrar con otra tormenta en el mar. El apóstol Pablo era conducido a Roma y pararon en un lugar, en una isla, y Pablo sugirió la idea de que no se movieran de ahí hasta que no pasara el mal tiempo que tenían delante. Pero el capitán del barco no hizo caso del consejo que Pablo les dio. Vamos a leerlo para que vean qué pasó. Vamos a leer un poquito aquí en Hechos,
Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Quisiera que leyéramos algunos versículos comenzando en el 22. El 22 dice: no, vamos a comenzar en el... Vamos a comenzar en el versículo 13 para leer la historia y para que ustedes se den cuenta por qué la actitud de Pablo. Y soplando una brisa del sur, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando a Creta. Pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurosidón. Siendo arrebatada la nave, ya no pudimos poner proa al viento, sino que nos abandonamos y nos dejamos llevar. Otra vez, una tormenta en el mar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos arrojar el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Teniendo temor de dar en un sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Significa eso que unas personas que iban navegando, por no llevarse de un consejo, tuvieron que abandonarse a la deriva, a ver hasta dónde el viento los iba a llevar. Pero siendo combatidos con una furiosa tempestad, al día siguiente empezamos a lijar. El tercer día con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Ustedes fijan la situación, lo que es una tormenta? Entonces Pablo, como ya hacía muchos días que no comía, puesto en pies, en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. En esa situación, Pablo se levanta y les dice: mejor me hubieran hecho caso, mejor nos hubiéramos quedado donde estábamos, ¿ya? Dice: porque anoche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. He aquí que Dios te ha concedido la vida de todos los que están en la nave. El 25 es el que me gusta y el que quiero que oigamos. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que como me ha dicho, así será. Dice el relato que después de esto, y como ya tenían tantos días sin comer, pueden leerlo en sus casas si quieren, Pablo se levantó, tomó pan, lo bendijo y empezó a comer. Y empezó a darles: tienen que comer, hace mucho que no comen nada. Y entonces dice que cuando comieron ya estaban más tranquilos. Cuando viene una tormenta, cuando viene una tempestad, el estado de ánimo que nosotros tengamos, eso va a ayudarnos mucho o nos va a perjudicar mucho. Aprendí que hay un problema que debemos ser parte. Aprendí que cuando hay un problema, se presenta un problema, nosotros tenemos que ser parte de la solución, no del problema. ¿No se han encontrado ustedes con personas que cuando ven un problema lo hacen más grande? Pues en esta situación nosotros tenemos que aprender a ser parte de la solución. Ahora aquí se nos han dado reglas, se nos ha dado instrucciones, se nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Nosotros no sabemos más que los que nos están dando las reglas. Así es que lo menos que podemos hacer es cumplir con las reglas que se nos ha dado. Lo más incómodo para muchos es tener que quedarse en casa. Pero fíjense ustedes que cuando salen de casa, se exponen ustedes y exponen a sus familias. Y mientras ustedes están sanos,
La cosa no le parece tan difícil. Pero cuando ustedes están pasando por la situación que pasan la gente que se contagia, se contaminan con este virus, entonces ustedes se van a dar cuenta. Qué bueno hubiera sido quedarse en casa. Qué bueno hubiera sido escuchar las instrucciones. Porque las instrucciones son: quédense en casa, lávense las manos, tomen agua caliente, tomen mucho té con limón, beban mucho vitamina C, beban mucha agua, tomen agua caliente cada vez que puedan, ¿ya? No salgan a contagiarse, cúbranse la nariz y la boca, pónganse guantes, tápense el pelo. Son muchas instrucciones, pero que cuando las hacemos todas nos damos cuenta que están tratando de ayudarnos, que están tratando de protegernos. Y si nosotros somos prudentes y obedecemos las instrucciones, el bien es para nosotros, el bien es para nuestras familias. Seguro que con la ayuda de Dios pasaremos esta, pero seguro que esta no va a ser la única, ¿ya? Con la ayuda de Dios vamos a pasar esta. Pues el llamado es a obedecer, a seguir las instrucciones, a ser precavidos, a ser compasivos, a ser solidarios con los que ya están infectados y a orar para que Dios ponga sus manos sobre la gente que en este momento, aunque usted esté tranquilo en su casa, hay gente que se está muriendo. Y ese es un virus que si usted... Yo he visto personas por videos que hacen video para ver cómo se ponen y no es nada agradable. No es nada agradable. Yo les aseguro que quedar en su casa es mejor que pasar por la situación que esa gente está pasando. Pues vamos a estar tranquilos y vamos a recibir la paz de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Sean bendecidos esta semana. Los que ya estamos pasando en medio de esta tormenta, esta es una semana que no se perfila para mejorar. Es posible que empeore. Así es que nosotros vamos a tener que ser más cuidadosos, vamos a tener que ser más obedientes, vamos a tener que ser más precavidos y vamos a tener que estar más dispuestos a quedarnos en casa. Si no hay nada que salir a hacer, pues quédese en su casa. Lávese sus manos, beba todo el agua caliente que pueda, cuídese usted y su familia y más que todo, el propósito de Dios en este tiempo es que nosotros nos volvamos a Él, volvamos a Dios. La palabra dice: si se humillare mi pueblo y orare, yo oiré su clamor y sanaré su tierra. Hay una actitud de nosotros que podría mover la mano de Dios y es que nos volvamos a Él. Nos volvamos a Él, que permanezcamos bajo la sombra del Altísimo, que estemos confiados, que si nosotros somos de Él, Él mismo nos va a guardar y va a protegernos. Recuérdense la promesa de Dios y recuerden la condición para que se cumpla la promesa de Dios. Dios les bendiga y que esta semana sea una semana en la que ustedes vean la mano de Dios obrando en todas las circunstancias de su vida. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él nos alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él nos alienta y alimenta con su palabra y su amor. Voy a descansar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio
Si hay tormenta y hay un refugio, lo único que tenemos que hacer es quedarnos en el refugio. Pues quiero despedirme de esta transmisión y quiero hacer lo que hago todas las semanas. ¿Por qué lo hago todas las semanas? Porque hay personas que por primera vez se conectan, como es el caso de Rose María, y a la que yo le agradezco que haber estado conmigo. Y en este caso ella no sabe lo que yo digo, pues yo debo decirlo para que ella lo escuche también. Toda la semana yo pido 3 cosas. La primera cosa que siempre les pido, y es que es muy importante para mí, es que en sus tiempos de oración ustedes pongan este ministerio delante de Dios, pidiendo que Dios abra puertas y que Dios lleve este ministerio hasta donde Él quiera. Eso es lo primero. Lo segundo que yo siempre les voy a pedir es que compartan el video, porque en estos momentos esto se vuelve una palabra de ánimo para personas que pueden estar pasando en un momento de desesperación, más de lo normal, quizás por haber estado infectados con el virus, o por haber estado infectados, o por haber escuchado que sí están infectados, o por haber perdido algún ser querido. Entonces es importante compartir el video para que estas palabras de ánimo lleguen hasta ellos. Y lo tercero que les pido es que la próxima semana se unan conmigo y que compartan y que inviten a otros para que estemos juntos haciendo una gran cadena y llevemos estas palabras de ánimo a muchas personas más. La próxima semana será un gozo y un placer y me ilusiona saber que ustedes estarán conmigo. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Chao, chao.